El Bierzo es un espacio definido por su geografía. Se trata de una fosa tectónica, la Hoya Berciana, rodeada de un reborde montañoso cuajado de valles, cuyos numerosos ríos van a morir al Sil, el gran río que drena la comarca. Esta cuenca ha estado habitada desde antiguo, como atestiguan los numerosos restos arqueológicos que dejó allí el hombre prehistórico. Durante la Edad del Hierro, está poblada mayormente por la tribu Astur de los Gigurros. Estas gentes vivían en las aldeas fortificadas y autosuficientes que llamamos castros, y precisamente del celta Bergdunum, altura fortificada, deriva el nombre de uno de estos castros, Bergidum, que terminará por nombrar a toda la región. Para el año 29 a.C., Roma emprende la conquista de los últimos territorios fuera de su control en Hispania, con lo que el Bierzo entra en la órbita romana. La romanización supone entonces la aparición de una estructura administrativa superior, dentro de la cual las ciudades como Bergidum Flavium e Interamnium Flavium se constituyen como organizadoras del territorio para su explotación. Así, en el Bierzo, como en otros muchos lugares de la Asturia, destaca la minería, especialmente la del oro, de enorme importancia para la economía romana. El yacimiento de las Médulas va a ser la mayor mina a cielo abierto de todo el imperio. Su peculiar paisaje, patrimonio de la humanidad, es resultado del método de extracción conocido como ruina montium. Dentro de la montaña se construye un sistema de galerías, hasta el que una extensa red de más de 600 kilómetros de canales conduce el agua de ríos y arroyos. Al verterse rápidamente en el interior se provoca el derrumbe de la montaña, dejando aflorar así los sedimentos ricos en oro. A partir del año 380 tiene lugar el viaje de Egeria. Esta berciana atraviesa Europa hasta los confines del Imperio Romano para visitar los santos lugares. Su animado periplo, que ella misma recoge por escrito, constituye un documento de excepción. Con la caída del Imperio Romano, en torno al año 410, la tribu bárbara de los suevos llega a Hispania y se asienta en la Galaecia. Una de las pocas fuentes sobre el Bierzo existentes de esa época es el parroquial suevo, que detalla las diócesis eclesiásticas y asentamientos que componían el reino. Allí encontramos a Bérgido como una de las parroquias de la diócesis asturiense. Este reino suevo se mantendrá independiente casi 2 siglos, hasta su conquista por los visigodos en el año 585. A partir del siglo VII, San Fructuoso, un noble godo, se retira en la soledad del valle de Compludo, en donde lleva la vida de un ermitaño viviendo en una cueva. Su fama de hombre santo mueve a muchos a seguir su ejemplo, de modo que la región se puebla de penitentes, hasta el punto de ser conocida como la Tebaida berciana, en comparación con las cercanías de la Tebas egipcia, lugar de gran tradición eremítica. Llega tanta gente que Fructuoso se ve obligado a fundar la regla monástica que lleva su nombre, así como monasterios tanto en territorio berciano como por todo el occidente peninsular, en total cerca de una veintena, por lo que es considerado como el padre del monacato hispánico. Estos monasterios cobran gran importancia en la vida del Bierzo. Sirven como centros del saber, impulsan la explotación agrícola de nuevos terrenos y tienen también un carácter misional frente a la supervivencia del paganismo. A ese respecto, el monje San Valerio, discípulo y continuador de la obra de San Fructuoso, habla de danzas nocturnas y la realización de ofrendas en la cima de los montes. Es también el primer autor que menciona el territorio bergidense. Dentro de la administración visigoda, las provincias o ducados se dividían a su vez en territorios. Estos cuentan con cierta autonomía propia y solían tomar el nombre del centro administrativo más importante, en este caso la ciudad de Bérgido, donde los visigodos incluso acuñan moneda. En el año 711 comienza la invasión musulmana del reino visigodo, y para el 714 ya avanzan por la antigua vía romana entre César Augusta y Astúrica. Desde allí continúan hasta Lucus, tomando Bérgido en el camino. Desde entonces es probable la presencia de guarniciones bereberes ejerciendo una labor de control con fines tributarios, pero que no alteran demasiado la vida de sus pobladores. Tras la batalla de Covadonga, en el año 722, nace el reino de Asturias, y a mediados de siglo se desata en el Al-Ándalus una guerra interna entre árabes y bereberes, que hará que las guarniciones abandonen sus puestos, dando la oportunidad de consolidarse a los cristianos. El Bierzo se convierte así en una tierra de nadie, donde se dan intentos tanto de los monarcas asturianos como de los musulmanes por dominar el territorio. Es en este marco donde en el año 791 tiene lugar la batalla del río Burbia. Las tropas del Emirato derrotan a las cristianas del rey Bermudo I, quien tras el fracaso renuncia al trono. El territorio comienza a aparecer ya nombrado como Provincia Bérgido o Valle de Berizo,
con límites semejantes a los actuales. Es quizá en estos años cuando, por razones que desconocemos, la ciudad de Bérgido cambia su nombre por el de Castro Ventosa. En torno al año 850, se emprende la repoblación oficial de la comarca de mano del conde Gatón, primer conde conocido del Bierzo, y quizá hermano del rey Ordoño I. Esta repoblación debe entenderse más que como una aportación de gentes, como la integración administrativa del territorio en el marco del reino asturiano. Poco después, Gatón hace lo mismo en Astorga, contando con la población berciana que ha crecido al amparo de sus montes. Por entonces deben surgir esos poblados que llevan su nombre, bercianos. Tras el paréntesis de la dominación musulmana, resurge la vida monástica. Así, a finales del siglo IX y principios del X encontramos la figura de San Genadio, eremita perteneciente a la estirpe real. Restaura uno de los monasterios de San Fructuoso, el de San Pedro de Montes, y funda la iglesia de Santiago de Peñalba. Se le tiene además por uno de los introductores del ajedrez en la cristiandad, pues se suponen suyas las piezas más antiguas conservadas en Europa. En el año 939, los leoneses logran una gran victoria sobre los musulmanes en la batalla de Simancas. Para agradecer al apóstol Santiago su auxilio en la batalla, el rey Ramiro II dona al monasterio de Santiago de Peñalba una cruz votiva de oro, que con el tiempo se ha convertido en el símbolo de la comarca berciana, la Cruz de Peñalba. De entre todos los reyes leoneses se puede destacar a Bermudo II, quien al parecer nació en Carracedelo y fue criado en el Bierzo, por lo que a veces se le denomina el rey berciano. En el año 1065, al morir Fernando I, este deja todo el actual Bierzo en manos de Alfonso VI, quien hereda el reino de León, mientras que su hermano García recibe Galicia y el norte de Portugal. La frontera de ambos reinos queda establecida en el Cebreiro. Es en esta época cuando deja de mencionarse a los condes como gobernadores del territorio berciano, siendo sustituidos por merinos. Comienza un proceso de feudalización que va fragmentando el territorio en unidades políticas más pequeñas, las tenencias, a cuyo frente se encuentra un tenente. En una primera etapa, estos tenentes dependen directamente del rey de León o de su merino en el Bierzo, siendo pues cargos revocables, pero en siglos posteriores pasan de forma vitalicia y hereditaria a manos de la nobleza. Los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX conceden fueros a multitud de ciudades para mantenerlas fuera de las manos de la nobleza y de la Iglesia. Todos ellos siguen como modelo el fuero de León del año 1017, pero tras la unión dinástica de León y Castilla en 1230, la feudalización aumenta, y localidades bercianas que solo dependían del rey pasan a ser propiedad de los nobles, surgiendo así extensos señoríos. De esta feudalización participan también los grandes monasterios bercianos, como San Pedro de Montes, San Andrés de Espinareda y sobre todo Santa María de Carracedo, que cuenta también con amplias posesiones fuera del Bierzo. En esta época los documentos empiezan a escribirse en la lengua propia de cada lugar, así comprobamos como el Bierzo es bilingüe. Se hablan gallego-portugués y asturleonés, y aunque posteriormente el castellano se irá imponiendo como lengua de prestigio, la secular dualidad lingüística permanecerá. Si bien, mientras el gallego goza actualmente de cierta protección y está en el sistema educativo, no ocurre lo mismo con el leonés. En la segunda mitad del siglo XV estalla la Guerra Irmandiña, una gran revuelta campesina contra los nobles gallegos, que destruye multitud de fortalezas nobiliarias. Uno de los principales señores de Galicia, el conde de Lemos, con posesiones también en el Bierzo, se refugia precisamente en su castillo de Ponferrada. Desde allí no solo resiste a los irmandiños, sino que también inicia el contraataque que acaba derrotándolos. Al morir el conde, se desata una guerra entre sus dos herederos, en la que tienen que mediar los reyes católicos, dividiendo su patrimonio. La parte leonesa pasa a conformar el marquesado de Villafranca. Ponferrada pasa a manos de los mismos reyes, quienes nombran un corregidor para dirigir la ciudad, y que extiende sus funciones fiscales por todo el Bierzo. Tanto en la Edad Media como durante la Edad Moderna, el Bierzo forma parte del adelantamiento mayor del Reino de León, importantísima institución judicial y militar, que cuenta con una de sus sedes en Villafranca. Solo escapa a su jurisdicción Ponferrada, al depender directamente de los reyes. Ya a comienzos del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, este adelantamiento será la base de la Junta Suprema de León, la cual ante el empuje francés se refugia tras los montes bercianos, siendo Ponferrada su sede. Tanto los ejércitos franceses como los aliados ingleses cometen todo tipo de saqueos y desmanes a su paso por la comarca. Y el 3 de enero de 1809 los dos se enfrentan en la batalla de Cacabelos, donde muere el general francés Colbert. Los ingleses, pese a obtener una victoria táctica, se retiran. Aparecen como partida guerrillera los tiradores del Bierzo,
y ya como unidad regular siguen participando en importantes combates como los sitios de Astorga. Su enseña es el pendón de lanzas de Ponferrada, que con el tiempo se convertirá en la base de la actual bandera berciana. Tras la guerra, se suceden varios intentos de dividir España en provincias. Es durante el Trienio Liberal, en enero de 1822, cuando nace la provincia del Bierzo. Su capital, tras arduas disputas con Ponferrada, se sitúa en Villafranca, siendo su nombre oficial Provincia de Villafranca. Cuenta con diputación propia, pero no puede asentarse del todo, pues al año siguiente la imposición militar del absolutismo da el traste con esta división. Es 10 años después cuando se establece el definitivo modelo territorial, al menos por el momento, que divide España en 49 provincias y 15 regiones. Durante esta época desarrolla su actividad Enrique Gil y Carrasco, escritor romántico villafranquino, que pone al Bierzo en el panorama literario nacional, con su novela El señor de Bembibre. También canta las loas del Bierzo y el resto de la provincia en su obra Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, el Estado incauta y subasta multitud de bienes eclesiásticos, además de algunas tierras y bienes comunales. Muchos son montes que empiezan a trabajarse dedicados al viñedo, con lo que el Bierzo comienza a despegar como potencia vinícola. Da sus primeros pasos también la minería del carbón, que sumada a la presencia de yacimientos de hierro, lleva a hablar del Bierzo como una nueva Vizcaya. Pero esta actividad minera no acabará de despegar hasta el siglo XX. Durante el último cuarto del siglo XIX llega por fin el ferrocarril al Bierzo, pero también una plaga de filoxera que arrasa los viñedos. A la vez, incapaces de competir con los altos hornos industriales, muchas de las ferrerías tradicionales que existen en la comarca desde hace siglos se ven obligadas a cerrar, al igual que los telares caseros. Todo esto provoca un aumento de la migración en busca de un futuro más próspero. Son bercianos precisamente los fundadores del Centro Región Leonesa de Buenos Aires y de la Colonia Leonesa de Cuba. También se crea un centro berciano en Buenos Aires, que en 1926 regala a Ponferrada su monumento a Gil y Carrasco. Unido a la minería y al ferrocarril, llega al Bierzo el movimiento obrero. En sus años previos y durante la Segunda República tienen lugar infinidad de huelgas que van calentando el ambiente hasta el intento de revolución de octubre de 1934. Aunque el principal foco de esta intentona revolucionaria está en Asturias, las cuencas mineras leonesas también son muy activas. En el Bierzo destacan los altercados de Bembibre, en donde los mineros proclaman el comunismo libertario, y antes de quemar la iglesia sacan la imagen del Sagrado Corazón con un letrero colgado. Desde entonces se le conoce como el Cristo Rojo de Bembibre. Con el comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, los mineros y obreros del Bierzo se ponen de parte del gobierno de la República, pero tropas sublevadas aplastan pronto la resistencia. Algunos bercianos se echan entonces al monte y comienzan la resistencia armada. Son los llamados maquis. En 1942, junto a huidos de otros frentes, crean la Federación de Guerrillas León-Galicia, en los montes de Ferradillo. Es la primera organización de resistencia antifranquista de la posguerra. Se considera que su final llega en 1951, con la muerte del famoso guerrillero berciano Manuel Girón Bazán. Tras la dictadura, da comienzo la transición a la democracia, y España se articula territorialmente en comunidades autónomas. Tras un largo y polémico proceso, la región leonesa y con ella el Bierzo se integran en 1983 en Castilla y León, y en 1991 el Bierzo ve reconocida su idiosincrasia con una ley que crea y regula la comarca del Bierzo, y para gestionarla se crea el Consejo Comarcal del Bierzo. Llegamos así a la actualidad.